Yo le doy gracias a Dios porque a veces Dios obra por sendas que no sabemos, que no conocemos, sendas que se nos escapan de nuestras manos y que no pudimos avanzar sino 2 o 3 láminas apenas. Dios se tomó el control de todo y me cambió la enseñanza, y yo sé que el Señor edificó el domingo pasado a través de todo lo que pudimos compartir. Estamos metidos en el tema del bautismo, o lo que es la enseñanza del Espíritu Santo y su relación con el creyente. Hablábamos acerca de varias cosas que ya hemos venido estudiando al respecto con relación a una doctrina que no deja de ser controversial, y ciertamente lo es, porque hay muchas posiciones encontradas con relación a este tema, y eso lo sabemos, lo sabe usted y lo sé yo. Hay muchos puntos de vista donde muchos dicen yo difiero de eso. Pero el punto está en que Dios es el que tiene la última palabra. ¿Cuántos lo creen? El hombre puede mirarlo desde un punto de vista. Es como el caso del vaso que tiene agua hasta la mitad. Y una persona lo ve medio vacío y el otro lo puede ver medio lleno. Pero Dios, en medio de todo esto, siempre tiene una verdad, y una verdad que fue revelada a los hombres. Cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, ya nos estamos metiendo en un tema que fue el generador de lo que se conoce entonces como la era de la iglesia. Fue el inicio con la que el Señor entonces le dio el visto bueno al momento en que la iglesia iba a empezar a caminar. Era necesario de que esa experiencia fuera la que marcara el corazón de aquellos hombres que habían sido llamados, que habían sido instruidos. No voy a decir formados, porque todavía ellos estaban crudos. Ellos tenían mucha información, los discípulos. Me refiero a los discípulos. Ellos tenían mucha información por los 3 años y algo que habían caminado con el Señor. Ciertamente sus vidas habían sido alcanzadas, pero con la información no llegamos muy lejos. ¿Aló? Con la información, hay mucha gente informada. Usted sale afuera y le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Sí. Siempre he creído en Dios. Eso es una buena información que tiene la gente. Pero con la información, el hombre no llega muy lejos, no llega a la esquina. Y eso lo sabía el Señor. El Señor sabía que para que la iglesia caminara en la dimensión a la que Él la estaba llamando, era necesario entonces que esos creyentes bien informados fueran revestidos de algo que el Señor les había anunciado y les había dicho. No era retórica, no era simplemente un capricho del Señor, era necesario. Era indispensable de que eso ocurriera. ¿Para qué? Para que la iglesia pudiera entonces entrar en esa dimensión del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios es el que guía a la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Ahí la diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es un club. Aquí cualquiera puede decir, oye, aquí podemos hacer un club. Mire, podemos hacer club de niños, el club de adolescentes,
el club de mujeres, el club de hombres, el club de abuelitos. Aquí podemos hacer un buen business, un buen negocio haciendo un club. Pero el evangelio, la iglesia, no es un club. Es un organismo que tiene vida y que esa vida viene de Dios. Y es el que motoriza entonces lo que somos nosotros. Nosotros somos la iglesia del siglo XXI. Están muy calladitos hoy. Somos la iglesia del siglo XXI. Pero esto tuvo un inicio. Y ese inicio fue la promesa que el Señor les había dado a los creyentes que esperaran allá entonces en el aposento alto, en medio de la fiesta, de la gran fiesta judía llamada fiesta de Pentecostés. Una fiesta que era ya tradicional entre los judíos, que traía judíos de todas partes. Iban a celebrar, así como cuando usted iba a la fiesta patronal de su pueblo. Donde usted tuviera, me voy para mi pueblo a celebrar la fiesta ya de esas tradiciones que a veces son las que jalan a los hombres. Pero en medio de eso Dios estaba preparando el corazón de un grupo de hombres que iban a ser marcados por una experiencia que sería única. Ocurre una sola vez en la vida. El bautismo del Espíritu Santo. No voy a retroceder, ya hablamos del sello, ya hablamos de la llenura un poco. Estamos metidos ahora en la experiencia que ocurre una sola vez en la vida. Haciendo la diferencia entre lo que es esto, esa experiencia que el Señor se la permitió a ese grupo de personas, a lo que es el llamado de Dios. Cuando Dios llama al hombre, Dios lo llama, Dios lo aparta, Dios lo marca, Dios lo sella. Ya hablamos de eso para que usted, el que no estuvo antes en los domingos anteriores, ya hablamos acerca de esa diferencia. Pero ahora hay una experiencia que está relatada aquí en la Biblia. Yo decía el domingo pasado, ¿cómo taparla? ¿Cómo ignorarla? ¿Cómo pasarle por encima cuando está registrada en los anales de la historia de la iglesia en sus comienzos? Entonces, no podemos tapar algo que el Señor les había prometido a los creyentes. Es un regalo de Dios prometido para el creyente. Dice Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Es la base de la capacitación espiritual para que el creyente sea testigo de Cristo. Poder para testificar. Hablábamos de que ese poder indica que capacitación, revestimiento de lo alto, la autoridad que viene de arriba, poder para cumplir con la gran comisión. Es una gloriosa promesa para todos los que profesan la fe en Cristo, que hayan nacido de nuevo y tengan el sello del Espíritu Santo. Vamos a avanzar un poco más. No tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo no significa no tener al Espíritu Santo. Y quiero ser bien claro y enfático con esto, porque ahí está precisamente la diferencia entre lo que es el sello del Espíritu de Dios y ese regalo, esa experiencia dada al creyente, ese revestimiento de poder adicional a lo que es el sello del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas, son dos cosas bien delineadas en la palabra, donde hay diferencia entre una cosa
y la otra. Por eso entonces enfatizo, no tener la experiencia que se vivió allá en Pentecostés no significa no tener al Espíritu Santo. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, bendito el Señor. Una de las más claras señales que se ha recibido el bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, aparte de otras señales más. Y la evidencia estuvo que de los 120 que estaban allá en aquel lugar, los 120 fueron llenos. Tuvieron esa experiencia y la manifestación visible que tuvieron fue que empezaron a hablar en un idioma distinto al que ellos ya conocían. Y que Dios utilizó en ese momento, en esa experiencia, sabiendo de que era una festividad que reunía a gente de muchos países, de muchos lugares, de muchas culturas y lenguas. Y tal vez los discípulos no sabían ni siquiera lo que estaban diciendo, pero Dios estaba traduciendo, llevando esas lenguas, ese idioma al entendimiento de aquellos hombres que estaban allá en aquel lugar. Una experiencia extraña, una experiencia que uno dice, ¿por qué? O sea, ¿a dónde Dios quiso llevar a la iglesia a través de esta experiencia? Fue como señalar, fue como una señal, como una marca, un distintivo del llamado que ellos ya tenían a lo que ahora ellos iban a experimentar en su vida, esa llenura para poder entonces ahora dar testimonio de Jesucristo a donde quiera que el Señor les llevara. ¿Cuántos creen que Dios llena el corazón del creyente? Dios llena el corazón, Dios satura el corazón del creyente a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos entonces ser testigos con poder, con autoridad de lo alto, de lo que Dios le ha entregado a la iglesia del Señor. Y dice Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La señal que bíblicamente siempre acompañó al bautismo del Espíritu Santo fue el hablar en nuevas lenguas. Esa experiencia es una experiencia que se va desarrollando en el corazón de un creyente que busca de Dios, que anhela a Dios. Y ahí está el caso de la historia de Pedro en casa de Cornelio, cuando el apóstol Pedro se maravilló de lo que ahora había ocurrido. Ahí está el texto bíblico. No sé si en la actualización sí yo lo tenía el texto desarrollado, pero aquí está en Hechos capítulos 10, versos 44 al 46. Cuando Pedro recibe, o primero Cornelio recibe la revelación de Dios, que le da un sueño, una revelación, y le habla entonces con lujos de detalles de que fuera a buscar a un hombre que iba a estar en tal lugar. Le da la dirección inclusive para que lo vayan a buscar, y él lo ordena de esa manera. En el mismo tiempo, Dios también se revela al apóstol Pedro, dándoles entonces instrucciones para atender a aquellos hombres que venían a buscarlo, para que fuera a casa de Cornelio, un gentil, un hombre que no tenía nada que ver con el judaísmo, aunque era un simpatizante de la ley del judaísmo y de la ley judía. Él no tenía nada que ver con esto, pero Dios estaba preparando un momento que fue definitivo en el corazón del apóstol Pedro, para que él entendiera de que la gracia de Dios también se iba a derramar, no solamente sobre el pueblo de Israel,
sino también sobre el pueblo gentil, sobre todos aquellos que condicionaran su corazón delante del Señor. Y esa fue la experiencia. Los que les guste la historia, ahí está el pasaje para que lo estudien, para que lo lean. Importante, no es lo mismo hablar en lenguas como señal del bautismo en el Espíritu Santo que el don de lenguas. Y hay que hacer la diferenciación entre la experiencia que Dios le puede dar a un creyente en un momento determinado y que de repente nunca más vuelve a repetirse, a lo que es ya el don de lengua como tal. Ahí está en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Está el texto que le da el soporte a esta enseñanza. Hay una diferencia, no es lo mismo, aunque la manifestación es igual, aunque la manera de manifestarse es la misma, no pertenece al mismo enfoque, son dos cosas distintas. Es una poderosa confirmación de Dios para su vida espiritual. Cuando se habla entonces de esa llenura, que yo sé que ha sido tan cuestionada, porque se ha dicho, o se dice, y muchos mantienen, de que fue una experiencia solamente para la iglesia del primer siglo. Y que Dios entonces no se manifiesta hoy a través de esa señal, de esa manera de hacerlo, como lo hizo en aquel entonces. Pero la Biblia nos corrobora, y no solamente la Biblia, la historia de la iglesia nos corrobora de la manera como Dios en distintas épocas en la historia de la iglesia, Dios trajo entonces esa cercanía, esa experiencia a hombres y mujeres de Dios que lo buscaron, que lo procuraron, que lo anhelaron en su vida, y que fue entonces lo que los movió a acercarse más a Dios y a consagrar sus vidas al Señor. Es indicio de su consagración a la obra de Dios. Por eso, mire, cuando el Señor le dio instrucciones a los creyentes para que ellos esperaran el momento que esto ocurriera, el Señor sabía por qué lo estaba haciendo. Porque de otra manera ellos no podían, simplemente en el conocimiento, en la información, poder desarrollar la obra de Dios. Y por eso vemos muchos creyentes raquíticos, muchos creyentes desarraigados de sus raíces espirituales, de estas verdades. ¿Por qué? Porque simplemente viven en la superficialidad del conocimiento que la Biblia nos puede dar, pero no hay un arraigo, no hay profundidad, no hay búsqueda, no hay raíces que realmente nos lleven a nosotros a aferrarnos a estas verdades que son las que nos van a dar a nosotros la capacitación que viene del cielo para nosotros ser testigos de Cristo a donde quiera que Dios nos lleve. Aleluya. Y yo creo que es una de las cosas que el Señor hace. Por eso es que yo estoy aquí. ¿Por qué? Porque pude tener esa experiencia que un día marcó mi vida para siempre. Y de eso hablé el domingo pasado un poco. Y digo un poco porque no relaté toda la experiencia, parte de la experiencia. Pero que le dio un giro a mi vida. Y que yo pude entender de que eso era necesario. Después pude meditarlo mucho mejor, de que esa experiencia era necesaria e indispensable en los creyentes de aquel primer siglo y los del segundo siglo y los del tercer siglo y de todos los siglos de la historia de la iglesia. ¿Para qué? Para que el testimonio de Cristo prevaleciera hasta el siglo XXI. Aleluya. Porque de otra manera
la información no hubiera sobrevivido a tantos ataques, a tantos momentos terribles en la historia de la iglesia que le ha tocado vivir a la iglesia del Señor. Pero gracias a Dios, porque el que lideriza a la iglesia es el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo cree? Él es el que está al frente de la iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dice la palabra de Dios. Nada prevalecerá contra la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que tiene el control y el dominio. Él es el que guía. Por eso, cuando nosotros entendemos de que ahora somos recipientes, de que ahora el Espíritu de Dios mora dentro del corazón de los cristianos, entonces ahí el principio toma vida para nosotros entender de que Dios es el que guía nuestros pasos. Y eso nos lleva a nosotros entonces a confiar en el Señor, a descansar en Dios, a aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Él guíe entonces mis pasos. Por medio de las dificultades de la vida, a través del desierto, a través del fuego, a través de las dificultades, a través de todas las cosas que podamos enfrentar, Él es el que guía nuestras vidas y nuestros pasos. Aleluya. Bendito el Señor para siempre. Esa experiencia da entrada a las manifestaciones y dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es como una llave, es como esa llave que abre, esa llave maestra que abre todas las puertas. Es esa virtud que Dios nos da entonces para nosotros poder poner en obra y en práctica la capacitación, los dones que han sido repartidos en la iglesia a través del Espíritu Santo. Una advertencia importante para la iglesia. Y voy a tener que el próximo domingo, ya pienso que voy a resumir el tema, pero con la actualización. En la actualización tenía muchas cosas bien complementadas a esta primera parte de la enseñanza, pero no lo tengo aquí, pero no importa, lo vamos a repetir. Una advertencia importante para la iglesia. Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La parábola de las 10 vírgenes nos hablan a nosotros de 10 vírgenes. Y hay la diferenciación entre que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Cuando habla de las vírgenes, está hablando de personas que eran creyentes. Todas eran creyentes. Y dice la historia de que todas se durmieron. ¿Cuántos tienen sueño? Aleluya. Tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que despertarnos. Espiritualmente la iglesia necesita reaccionar. La iglesia necesita entrar en una dimensión distinta a la que tal vez hayamos vivido hasta el día de hoy. Yo no sé su condición, yo no sé lo que usted haya vivido hasta el día de hoy en su relación con el Señor. Lo que sí sé es que Dios despierta a su iglesia. Dios quiere levantar al creyente para que el creyente pueda entonces caminar en el verdadero propósito para lo cual Dios llegó a nuestras vidas. Y por eso Dios entonces nos da una enseñanza con parábolas como estas, tan claras, tan definidas, para que no tengamos duda de que aunque podamos estar en esa condición de vírgenes o creyentes asiduos, creyentes que estamos a la expectativa, que hemos estado tal vez caminando en otro tiempo y tenemos las vestiduras y tenemos el conocimiento, algo hizo
de que 5 de ellas se durmieran, que 5 de ellas perdieran la perspectiva de lo que Dios quería hacer con las 10, no con 5, sino con las 10. Y la enseñanza está en que hay una situación, una advertencia que Dios le da a la iglesia de todos los tiempos. ¿Para qué? Para que la iglesia despierte, para que el creyente abra los ojos, para que el creyente se identifique. ¿Con cuál se identifica usted? ¿Con los de arriba o con los de abajo? No me lo diga. Dios conoce su corazón y conoce su vida. Pero hay una identificación y Dios conoce realmente en dónde estamos parados y las áreas donde nosotros hemos fallado, las áreas donde nos hemos descuidado, las áreas donde nosotros hemos bajado la guardia y le hemos dado cabida al enemigo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo ya no es el que está dominando la vida, entonces dice la palabra de que el Espíritu Santo se contrita, se aparta, se entristece y viene entonces otro espíritu a dominar la vida de ese creyente. Y ese es el caso de lo que estamos planteando ahora aquí. Ahí están las 10 vírgenes, ahí están las que están atrás, ya están pidiendo, por favor, dame un poquito porque llegó la hora. Y se me acabó el aceite y necesito. Y esto es muy elocuente para nosotros entender de que hay un tiempo, de que eso que Dios le ha dado a la iglesia, eso tiene su tiempo de cumplimiento. Eso que el Señor le ha regalado a la iglesia, lo ha dado para que la iglesia viva de pie delante del Señor. Aleluya. Pero mire, nos ha tocado vivir una época bien tremenda. Y yo digo que todas las cosas tienen su pro y su contra. El vivir en una nación como esta tiene muchas ventajas y no podemos negarlo. Pero tiene también muchas desventajas para los creyentes, para la iglesia del Señor. Muchas desventajas. Y yo diría que aquí se agudiza más la enseñanza esa que hay en la palabra cuando hace la diferenciación entre el camino ancho y el camino angosto. Aquí no hay un camino ancho, aquí hay un camino súper anchísimo. Aquí en América. Tremendo. Demasiado ancho. Y es tan ancho y tan atractivo que muchos entonces son víctimas de esa tentación, de ese camino que pareciera un camino muy tentador y que pareciera un camino inofensivo, pero que al final nosotros sabemos por la palabra las consecuencias. Mateo 25, 1 al 2. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirla. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco.
Aleluya. Una triste historia. Una triste pero real historia de lo que es apartar las miradas del Señor. Cuando nos dejamos entonces llevar por cosas que nos hacen perder nuestra comunión, nuestra relación con el Señor. Por eso la llenura, la investidura de Dios es algo que, aunque es única en la vida, el bautismo del Espíritu Santo es la que nos lleva entonces a la llenura. La llenura sí es algo de todos los días. El creyente está llamado a buscar a Cristo todos los días de su vida. ¿Aló? Todos los días de nuestra vida estamos llamados a buscar al Señor, a consagrar nuestras vidas a Dios, a revisar nuestra comunión con el Señor, a ver dónde estamos parados, en dónde estamos nosotros poniendo nuestra mirada, en dónde está nuestra prioridad en el llamado que Dios nos ha hecho. Porque lamentablemente muchos lo que hacen es mirar el evangelio simplemente como un cambio de religión. Esta es más nice que la que yo tenía antes. Me gusta más. Y eso es triste cuando una persona simplemente ve que hizo un cambio de religión y no entiende de que es una transformación de vida, de que Dios nos sacó a nosotros de la oscuridad, de las tinieblas, y nos puso en el camino de la salvación, en el camino de la luz eterna, en el camino del verdadero propósito para lo cual Dios hizo al hombre. Aleluya. Y ahí está precisamente la gran diferencia para nosotros poder entender el propósito del Señor. Todas eran vírgenes, con las mismas oportunidades, con los mismos derechos, pero también con los mismos deberes. Todas eran vírgenes, todos eran creyentes, tenían las mismas oportunidades, tenían los mismos derechos, pero también tenían los mismos deberes. Y ahí está lo que va a marcar la diferencia en el corazón de un creyente cuando se para firme en el propósito de Dios en su vida. Cuando se para firme en el llamado que Dios le ha dado, cuando se para firme en ese regalo que Dios nos ha dado a través de Cristo, para nosotros entonces poder perseverar y buscar cada día más de Él. Las insensatas, al final se cierra la puerta y ahí vendrá entonces el lloro y el lamento, y muchas entonces se quedaron fuera del escenario que Dios había preparado para ellas. El Señor nos ayude para nosotros poder entender de que hay un tiempo de Dios que se cumple. Hay un tiempo de Dios que se está agotando. Hay un tiempo de Dios que se está cerrando. Y nosotros la iglesia a través de los siglos siempre ha predicado acerca de la venida de Jesucristo. Siempre. Ha sido una de las enseñanzas evangélicas más contundentes de que el Señor viene. Porque si Él lo hizo la primera vez que lo había prometido y lo hizo, ¿por qué no lo va a hacer la segunda vez? Cuando Él mismo también lo ofertó. Y eso que Él prometió, eso está a la vuelta de la esquina. Está a un paso de que la iglesia se vaya con el Señor. Ahora sí es verdad que no tengo dudas. Ahora sí es verdad que no dudo de que estamos a un instante de que eso ocurra. La iglesia está por irse. La iglesia se prepara. Y la iglesia necesita entonces abrir los ojos. Una manera de hacerlo es acercándose al Señor. Una manera de hacerlo es procurando lo que Dios quiere en el corazón de sus hijos. Esa llenura, esa investidura de lo alto. Para nosotros poder reaccionar y sacudirnos el polvo de la desidia, el polvo del conformismo en la que muchos tal vez viven.
porque se conformaron a vivir un estilo de vida. Yo siempre he sido cristiano así. Y ahí está la historia precisamente de estas mujeres que agarraron su estilo de vida, el que ellas mejor les convino y mejor les gustó. Pero la historia nos dice entonces, la parábola nos enseña de que se cerró la puerta. No estaban con sus lámparas listas para el encuentro con su Señor. Las prudentes, entonces esas sí tuvieron entrada a la presencia del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos se identifican con ellas? Aleluya. La iglesia se identifica, la iglesia victoriosa, la iglesia rebosante, la iglesia llena de Dios, la iglesia llena de la presencia del Espíritu de Dios, se identifica con las prudentes, con las vírgenes entonces que pudieron, a pesar de que se durmieron, reaccionaron y se despertaron. ¿Dónde está la enseñanza de que se habían dormido? Bueno, de que a cualquiera le puede pasar. Cualquiera se puede equivocar. Cualquiera puede traspasar la barrera del descuido espiritual. Pero reaccionaron ante el llamado de Dios, ante la emergencia, ante la urgencia que el mundo tiene, que la iglesia tiene en este tiempo. Y esa reacción hizo entonces que ellas pudieran llegar al lugar que yo más anhelo llegar, al lugar que más ansío y que más deseo tengo de conocer, a estar allá en la presencia del Señor. Yo no sé si es su deseo, yo no sé si usted anhela lo mismo que yo anhelo, pero yo anhelo poder estar un día en ese lugar. Y hay que pagar un precio aquí, sí hay que pagarlo, no importa, porque no estamos solos, el Señor está con nosotros. Aleluya. Y vale la pena cualquier cosa, cualquier sacrificio que nosotros tengamos que hacer en esta vida. Vale la pena cualquier cosa que nosotros hagamos para que podamos entonces salir victoriosos en medio de las circunstancias difíciles que podamos nosotros atravesar. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aleluya. Y esto me llena a mí el corazón de gozo, sabiendo de que estamos en esa preparación. Estamos en la preparación buscando de Dios, haciendo el esfuerzo. Mire, la iglesia, el creyente tiene que esforzarse. ¿Sabe en qué tiene que esforzarse? En buscar a Dios primero, en leer la palabra del Señor, en reunirse, en venir a buscar el calor espiritual. Tiene que esforzarse en poder ser testigos del Señor a donde quiera que el Señor nos lleve. Poder testificar de la gracia, de la bendición de Dios en nuestras vidas a otros, para que otros también tengan la oportunidad y la posibilidad de conocer del Señor. Ya vamos a ir terminando. Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Alabado sea el Señor para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia se prepara. La iglesia se prepara. La iglesia se levanta delante del Señor para tomar victoria. La iglesia entonces ahora da un giro y busca de la presencia del Señor como nunca antes tal vez lo haya hecho. Aleluya. Cristo viene, prepárate. Cristo viene, prepárese. El Señor viene. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? El Señor viene.
Pero la iglesia necesita de la presencia del Señor en su vida. La iglesia necesita ser sacudida. La iglesia necesita abrir los ojos espirituales y entender de que eso que el Señor le dio a la iglesia desde el principio es lo que nosotros necesitamos para poder reaccionar ante una situación caótica que está viviendo el mundo. La iglesia ha sido afectada. Cuando digo la iglesia, muchos creyentes han sido afectados por lo que está ocurriendo, y por eso la iglesia necesita reaccionar ante una realidad, y no nos cansaremos de decirlo, y de aquí en adelante siempre estaremos hablando de esto. ¿Saben por qué? Porque el tiempo ha llegado, porque el tiempo se ha cumplido y no podemos descuidarnos. Es una responsabilidad mía como pastor, de ustedes como creyentes, ante un mundo que perece, que ignora estas verdades. ¿Y de quién es la responsabilidad? Si no es de la iglesia. La iglesia es la responsable. Por eso el Señor nos compara a nosotros, nos da el ejemplo de que somos la sal de la tierra. Por algo el Señor lo dijo. Somos la luz que alumbra las tinieblas que hay en el mundo. Fuimos llamados para eso. Ahora, si no estamos ni siendo sal, ni siendo luz, es porque algo está pasando en nuestra vida. Algo no está funcionando en nuestra vida. Algo está ocurriendo que no nos deja entonces reaccionar para poder entender de que es el tiempo para nosotros, el tiempo para la iglesia. La iglesia se prepara. La iglesia necesita la llenura. La iglesia ya tiene el sello. El sello es lo primero que recibe el creyente. El creyente necesita la investidura de lo alto. Eso que el Señor le dio a los 120 allá en el aposento alto. Y que fue una experiencia que se repitió en muchos pasajes de la palabra del Señor. Y que se repitió a través de la historia de la iglesia. Y que se sigue repitiendo en la iglesia de hoy. Cuando el hombre y la mujer de Dios buscan, procuran, anhelan, desean y son llenos del poder de Dios, la vida del creyente cambia, la vida del creyente se revoluciona, la vida del creyente da un giro, y el creyente ahora lo que quiere es vivir para su Señor, y lo que quiere es vivir para Cristo, y lo que quiere es caminar cada día más en el propósito para lo cual Dios le salvó y Dios le llamó. Aleluya, vamos a estar de pie en esta tarde.